Este es un tema internacional. Crisis política, 2 presidentes, un pueblo enfrentado, autoridades enfrentadas, 2 personas en un candelero, uno que es presidente constitucional, Nicolás Maduro, con la mitad de la población que lo apoya, y Guaidó por otro lado con la otra mitad, buscando en todos los países del mundo ese apoyo que necesita para poder acabar con lo que él denomina una dictadura en ese país y para poder satisfacer las demandas de su pueblo. Hay una población juvenil dispuesta a darlo todo para que se acabe ya ese ciclo que entienden es una dictadura. Y el supuesto dictador, que no se reconoce como dictador, sino como un presidente socialista que cuenta con ayuda de los países de esa tendencia y que entiende que lo está haciendo perfectamente bien y que todo es parte de una película de un contrario político que quiere destronarlo y ha armado todo esto. Esto es un engranaje, Miguel, que ha puesto a la comunidad internacional a reflexionar sobre este fenómeno. 2 presidentes en Venezuela. Es verdad, es un fenómeno, porque, por ejemplo, en el caso de Guaidó, que se autoproclamó presidente, presidente designado por la Asamblea Nacional. Presidente interino. No, presidente designado por la Asamblea Nacional, en razón de que esa Asamblea, mayoritariamente opositora, ha acusado al presidente Maduro de haberse reelegido en unas elecciones ilegítimas, sesgadas por la ilegitimidad. En verdad, el Maduro ha cometido muchos atropellos contra el orden, los derechos humanos, contra el Estado de Derecho en Venezuela. Y eso ya de por sí lo deslegitima. Tenga o no ideas buenas, lo deslegitima. O tenga o no, digamos, como legado, un trabajo que hizo Chávez y algún nivel de simpatías en la población entre los militares. Entonces, ¿qué resulta? Que el fenómeno más singular ha sido que en medio de esta situación, de la autoproclamación de Guaidó como presidente interino, como presidente designado, varios países, más de 50 países importantes, 51. Países importantes lo han reconocido, inclusive la República Dominicana también, lo han reconocido como el presidente representativo, aunque no tenga lo que hablamos de todas esas cargas del poder a su cargo. No tenga la carga, y no tenga la capacidad de tomar, digamos, decisiones de carácter nacional. Sin embargo, desde esa posición de presidente designado y teniendo el apoyo de colectivos de países como Mercosur y como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, él ha podido tomar decisiones que afectan la marcha del gobierno de Maduro, es decir, que implica restricciones. Lo ha puesto a temblar el gobierno. Sí, y entonces ha tomado decisiones incluso en el campo ya de la comercialización de los recursos básicos, como el petróleo de Venezuela, que solamente se le esas decisiones se han tomado y se han cumplido porque esos países reconocen a Guaidó. Entonces, ¿qué ha resultado? En su reciente gira, nosotros cuando estuvimos en España lo vimos, o sea, Guaidó estaba reuniéndose con los líderes de ese país, más no con los del partido de gobierno, que el presidente Sánchez no los recibió. Pero sin embargo en la Unión Europea los recibieron. El presidente Macron de Francia también, luego de ahí pasó a los Estados Unidos, los recibió el presidente Trump, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir que al volver a Venezuela, bueno, hicieron un recibimiento hostil, lo agredieron la gente de Maduro y todo eso. Pero todo esto forma parte de las tensiones que existen, del choque de poderes que hay en Venezuela. Entonces, se han hecho esfuerzos infructuosos por establecer una negociación que permita una transición pacífica, es decir, que un cambio del gobierno no tenga que implicar sangre, ni revolución, ni alteración del orden público, que ya ha habido muchos muertos ya. Sí. Y no solamente muertos, sino que la misma
delegada de las Naciones Unidas para el caso de los derechos humanos, la señora Bachelet, en una visita que hizo a Venezuela con una comisión, hicieron unos registros ahí de violaciones a los derechos humanos, o sea, catastróficos. Sí, sí, de todo tipo. Y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no la dejan entrar. Es decir que hay una dictadura, una dictadura real, brutal, que se resiste, ¿tú entiendes?, al derrumbe, se resiste al derrumbe. Y hay una fuerza popular, o sea, inspirada en los deseos de cambio, pero más que nada, en los deseos de cambiar de una situación económica catastrófica a una que sea mejor. No se va a conseguir muy pronto. Y también tú has visto cómo más de 4 millones de venezolanos se han ido de Venezuela. Sí, una migración están aquí terrible, en muchísimas partes. sí. Porque dudan del destino de ese pueblo. Entonces hay una situación conflictiva ahí bastante grande, que tarde o temprano tendrá que decidirse. Sí, y muy extraña, Miguel. Fíjate, los venezolanos han optado por salir de su país porque muchos de ellos encontrarán que no hay solución o que por lo menos va a tardar mucho la solución. Y eso evidencia también, como tú dices, el disgusto de la gente, de que no está de acuerdo con la política de Maduro. Entonces, en la gente uno puede darse cuenta, en las personas, cómo ellos tratan de hacer su vida fuera, producto de la crisis económica, del enfrentamiento político. Es insoportable. Todas las violaciones, no hay seguridad humana porque tú sabes bien que hay los muchas periódicos restricciones. han desaparecido, los periódicos, más de 100 periódicos, medios de comunicación. No hay libertad de prensa. Un país sin libertad de prensa es un país que no tiene democracia. No hay salud, no hay de nada. Ha caído en una crisis total, Miguel. Increíble. Sí, como caen todos los estados donde hay una dictadura. Entonces, esa discusión de que si es dictadura o no, esa discusión, o sea, la dice el pueblo y la dice la gente. Sí, pero ya eso está muy claro. Ya el problema ya no es categorizar. Ya el problema es salir de la dictadura. Resolver. ¿Cómo que se va a salir? ¿Tú me entiendes? Yo creo que se están dando acontecimientos ya a cierta velocidad que indican que eso no va a llegar lejos. No va a llegar lejos porque es que hay mucho, aparte de eso, porque tú dices, bueno, pero ¿quién manda y hasta dónde llegan digamos, los alcances de una potestad de Guaidó? Bueno, a denunciar, a hacer sus arreglos con los países aliados. Lo que él puede. Pero, por ejemplo, la de Maduro como presidente, ¿cómo responde él a la deuda externa? No puede pagarla y él es el que tiene, entonces. Y tiene que pagar. Tiene que pagarla. ¿Y cómo la paga? Sí, si tiene un país con muchísimas sanciones. Y ahora con la cuestión del problema de la diseminación del coronavirus chino, que está teniendo implicaciones muy serias en la economía mundial. También se va a resentir aún más Venezuela porque Venezuela depende del petróleo para recibir muchos ingresos. Y resulta que ahora la demanda de petróleo está bajando y en consecuencia baja el precio. Eso puede decir también que tiene muy pocas posibilidades. Le puede deteriorar fuertemente, lo va a deteriorar. Pero, claro, eso está clarísimo. Bueno, entonces los países vecinos y hermanos que estamos apoyando a que Venezuela se reconstruya, porque es un país hermano que le dio mucho albergue a los dominicanos en tiempos donde nosotros estuvimos también con muchos problemas económicos. Los venezolanos saben que cuentan con nuestra solidaridad, ya aquí hay muchas empresas y hasta parte del gobierno que están empleando venezolanos. Muchos profesionales también. Y muchos profesionales que están siendo valorados. Entonces es una cuestión de reciprocidad, pero siempre vigilantes, apoyar el buen desenvolvimiento de otros países, porque como hemos dicho anteriormente, cuando países hermanos o una comunidad, una región latina tiene problemas, aunque parezca que no nos afecta, sí afecta en todo. Entonces es como un engranaje que una cosa desencaja a la otra y todos resultamos afectados. Mira que la historia tiene conexiones. Cuando Trujillo, la dictadura de Trujillo, atentó contra el presidente Rómulo Betancourt, un paradigma de la democracia. Sí. Eso generó un repudio internacional hemisférico y llevó a la OEA, oye bien, a la Organización de Estados Americanos, a aplicarle las sanciones al régimen de Trujillo. Con esas sanciones cayó el régimen. Sí. O sea, pero mira cómo está la historia. Sí, por esa compenetración de uno. Y ahora hay mucha gente que dice, no, que la OEA no tiene que meterse en eso. No, es la historia contada o en otro escenario casi igual. Sí, así es. Así es que seguimos con más aquí en Entre Periodistas.